el destino de todas las cosas es llegar a casa. En este capítulo vamos a hablar justamente sobre la familia como el diseño original de Dios. En el capítulo anterior hablamos del estilo de vida de los íntimos, quienes aman lo que Él ama, caminan con Él y son sus amigos. Hoy vamos a hablar del mejor diseño de Dios, la familia. Naciste, creciste y probablemente vives en familia ahora mismo. Vamos a descubrir principios que nos llevarán directo a cumplir el plan de Dios y poder reflejar un poquito del cielo aquí en la tierra. El resumen del propósito eterno es que todo comenzó con una familia y va a terminar en familia. Dios anhela comunión con los seres humanos. Nuestro Dios es el Rey de toda la tierra, que también es nuestro papá. Sí, Él es un padre de familia. En Efesios 3, 14 y 15 dice que Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nombra toda familia en el cielo y en la tierra. Y el propósito eterno termina Apocalipsis 21:3 diciendo, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis 21, verso 3. Aquí tenemos la consumación del diseño original de Dios en la tierra. Está hablando del hogar, el hogar de Dios entre su pueblo. Que Dios mismo esté con nosotros. Ese es el propósito final. Todo comenzó en el jardín del Edén con un matrimonio que deberían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, reproduciendo ese diseño de familia en todas las naciones. La obra de Cristo en la cruz vino a salvar lo que se había perdido. Un día la tierra volverá a ser como el jardín del Edén. Eso que se había perdido será salvado. Cielo y tierra volverán a estar reunidos y seremos una gran familia con Dios. Hoy en día entendemos que ser familia no es cuestión de ética moral, sino es una cuestión de guerra espiritual. El diablo odia la imagen de familia, porque sabe que él es el único que jamás podrá pertenecer a esa familia espiritual, porque Satanás es el padre de la mentira y es el origen de la maldad. Pero la obra de Cristo en la cruz nos redime para que podamos cumplir ese diseño original. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar esto en nuestra familia, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, dulce hogar? Tengamos en cuenta que nuestra familia es una señal profética de lo que será toda la eternidad. Así que les voy a mencionar básicamente 2 puntos que debemos trabajar hoy para hacer esa señal profética de lo que viviremos la eternidad. Número 1, debemos trabajar con anticipación. ¿Qué quiere decir trabajar con anticipación? Antes que suceda un problema, ver cuál sería la solución. Dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes que hubiera pecado, Dios ya tenía la solución a ese problema. Vemos en la vida de Jeremías, por ejemplo, antes que Jeremías, el profeta, estuviera en el vientre de su madre, Dios ya le había llamado como profeta a las naciones. Esto es una anticipación divina. Para estar anticipados necesitamos crear ambientes de intimidad y confianza en nuestra familia. Debemos saber lo que hay en el corazón del otro. Crear una verdadera conexión de corazón a corazón. Debemos educar a nuestros hijos. Nuestra familia necesita ser educada con los principios del reino. Porque todo aquello que nosotros no eduquemos serán adoctrinados con los principios del sistema de este mundo. Qué bueno sería que nos anticipemos y seamos los primeros, por ejemplo, a hablar de sexualidad con nuestros hijos y no que aprendan con los amigos o aprendan con internet o aprendan con otra forma pervertida.
que seamos los primeros en enseñar cómo administrar las finanzas, los primeros en hablar de relaciones interpersonales antes que el mundo les enseñe. Anticipación también es acompañar de cerca los procesos individuales, saber cuál es el diseño de Dios para cada uno en la familia. Lo que nace en intimidad fortalece la identidad y transforma la comunidad. Ese es el trabajo de anticipación. Ahora, quizás algunos se están pensando, tengo mal hecho el trabajo. Quizás nunca vieron cuando quizás ya están con algún problema con sus hijos, ya están con un problema en su matrimonio, un problema en las finanzas, problema, ¿cómo no lo vi antes? Y ahora me está hablando de anticipación, que ya está, ya perdí, se me fue la vida, que crecieron los hijos, o quizás no sé cuál es tu situación familiar ahora. Pero el segundo punto que quiero mencionar es una buena noticia. Si el primer trabajo es la anticipación, el segundo trabajo es la restauración. Eso es algo que debemos trabajar, la restauración. Hay un versículo muy hermoso que dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Estamos hablando mucho en esta generación sobre resiliencia. Se escucha mucho hablar, es muy popular hoy en día. Resiliencia es la capacidad de adaptarte a los cambios, cómo superar las crisis, cómo pasar la pandemia y sobrevivir. Y está bueno el concepto de resiliencia, pero hay algo superior a la resiliencia que es la restauración. Porque yo puedo aguantar los cambios, pero seguir igual por dentro. La restauración es volver al estado original. Tenemos acceso a la restauración, o sea, que todo vuelva a su estado original. Si tuviste algún problema en tu matrimonio que se salió del diseño original, si tus hijos crecieron en una forma desordenada porque desconocías los principios del reino, quiero decirte que todavía hay tiempo para la restauración. Me gusta mucho pensar en esta frase. Dios forma, Él es el creador de todas las cosas. Pero el diablo, su trabajo es deformar. El diablo deforma. Pero Cristo transforma todas las cosas para que vuelvan a su diseño original. En el proceso de restauración, lo primero que necesitamos es reconocer lo que está deformado. Por ejemplo, evaluar cosas en la vida de la familia que no están de acuerdo a los principios del reino. Número 2, necesito volver eso que identifiqué que está deformado, volver al molde que es Cristo. ¿Qué dice Cristo? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo debemos funcionar con la sexualidad, en la administración, en las relaciones interpersonales y etc.? Que nuestra casa sea un pedazo del cielo en la tierra. Para esto necesitamos moldear nuestros hábitos y costumbres al ejemplo de Cristo. Identificamos lo que está deformado y lo llevamos a la forma de Cristo. Número 3, necesitamos crear nuevos hábitos de intimidad. Por ejemplo, no solamente anhelar todo el tiempo sanidad y restauración, sino generar y vivir en ambientes saludables. Hay un principio poderoso en la primera y la última profecía. La Biblia contiene una serie de libros proféticos. Comienza con Isaías y termina con Malaquías. La primera profecía de la Biblia está en Isaías capítulo 1, versículo 2. Y habla de un Dios que es Padre. Y dice así el versículo, que Dios crió hijos y estos hijos se rebelaron contra Él. Así comienza, es la primera profecía, hablando de la rebelión de los hijos en contra de Dios Padre. Y Malaquías 4:6, la última profecía antes de terminar el Antiguo Testamento, dice algo muy interesante. Vemos una promesa de restauración familiar, cuando dice que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que la tierra no sea herida con maldición. El mensaje profético es la restauración familiar. Que nosotros como hijos volvamos a la paternidad del Padre y podamos crear en nuestra casa un reflejo del cielo. Nos liberamos de toda maldición para vivir la bendición familiar.
Dios desea la restauración familiar, que tu familia permanezca unida. Es una señal profética de lo que viviremos eternamente siendo familia de Dios. Y ahora, como conclusión, te quiero decir algo. Algunas cosas prácticas para aterrizar en tu día a día. Una conclusión de todo lo que hablamos en este episodio de familia. Número 1, dedica tiempo a tu familia. Si le preguntas a cualquier anciano que quizás está en su lecho de muerte a pocos, sabiendo que ya se le queda poco tiempo de vida, y si le preguntara qué le hubiese gustado hacer más cuando tenías más fuerza, cuando tenías más energía, mira, podés escuchar diferentes respuestas, pero nunca te diría que le hubiera gustado trabajar más. Lo más probable es que te diga que le gustaría haber pasado más tiempo de calidad con su familia. Le gustaría seguramente jugar más con sus hijos. Le gustaría más que llegue en casa y que sea bien recibido, que llegar a casa sea un refugio, sea un destino deseado y no solamente un lugar para dormir. Mucha gente a veces tiene casa, pero no tiene hogar, no tiene vida de hogar. Tiempo con su familia. Mientras hay vida, hay esperanza. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En tu trabajo te pueden sustituir, pero en tu casa eres insustituible. Tu familia es tan importante que merece que pongas en tu agenda día y hora en que tendrás encuentros de calidad con cada uno de ellos. Y que espero que esto no se quede solamente en una teoría de un video, que lo puedas vivir en la práctica. Otro consejo práctico: identifica el diseño original de Dios para cada miembro de tu familia y ayudarles a llegar a ese objetivo. Para eso estamos ahí. ¿Por qué? ¿Qué significa eso en la práctica? Preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tenías para mi esposa, para mis hijos, uno por uno? ¿Por qué nos uniste y qué es lo que tenemos que lograr juntos? Otro consejo práctico es: busca conexión real, de corazón a corazón, y elimina todo lo que no esté alineado al propósito eterno de Dios. Por último, te digo, disfruta cada etapa con gracia y verdad. Espero que puedas realmente poner en práctica cada uno de lo que escuchaste ahora, cada uno de los consejos, y que vivas una vida conforme al diseño original de Dios.